Este Shabbat tenemos la parashá Miketz, que es el inicio de la luz en la vida de Yosef. Miketz nos muestra el paso de la oscuridad al paso de la luz. Yosef estuvo 2 años preso de más por haber confiado en el copero cuando le interpretó el sueño y le dijo: cuando salgas de aquí, acuérdate de mí. Se olvidó de confiar en que Dios le iba a mandar la solución. Entonces, para terminar de aprender lo que tenía que aprender, tuvo 2 años más preso, hasta que el faraón, tuvo un sueño. ¿Cuándo tuvo el sueño el faraón? En Rosh Hashanah. ¿Por qué en Rosh Hashanah? Porque es cuando Dios determina cómo va a ser el año entrante. Los sueños son muy conocidos, muy sencillos. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comían las vacas gordas. 7 espigas bien establecidas, 7 espigas muy flacas que se comían a las espigas gordas. Entonces, faraón, cuando se despierta, el texto dice que había perdido la paz. Y nadie le podía interpretar el sueño. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Que hace siempre el líder. Llamó a sus sabios, a los Hartumim, los magos, los astrólogos, y les contó los 2 sueños que tuvo esa misma noche, y ninguno se lo pudo interpretar. ¿Qué significa esto? Que le daban explicaciones, esto, el otro, si dijera aquello, pero no, ninguna de esas explicaciones le devolvió la paz que tenía antes del sueño. Entonces estaba inconcluso. Ahí el copero se acuerda de que en realidad hubo una persona en la cárcel, un hebreo, Seth, que le interpretó los sueños a él y al panadero, y se cumplieron las interpretaciones. ¿Qué hace el faraón? Lo mandan a llamar. Y el texto dice, la Torá dice, que Yosef, cuando es llamado, obviamente, se tiene que rasurar, que afeitarse, prepararse, bañarse, porque estaba en la cárcel, en la mazmorra. Va con el faraón le cuenta los sueños, y Yosef da una interpretación que le devuelve al faraón la paz interior que había perdido. Básicamente, 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Y al haberlo soñado 2 veces, significa que es pronto y cierto, y que va a suceder rápido. Por eso cada vez que ustedes lean 2 veces una historia, o la repetición doble, sobre todo en los escritos del Nuevo Testamento, es que lo que se está diciendo puntualmente sucede. Bien. La interpretación era muy simple, muy directa. Y relaciona los animales y las espigas con el río, que fue lo que soñó el faraón. El río es la abundancia. Entonces, además de darle la interpretación que le dio al faraón, la tranquilidad interior, le dio un consejo. Búsquese un sabio y un inteligente para que administre los recursos que va a tener y después distribúyalos para que el pueblo no sufra. El faraón quedó impactado y lo puso a Yosef de ser un esclavo preso a estar segundo del faraón en todo Egipto. En aquellos años, Egipto era una potencia mundial. Entonces ahí vemos cómo la vida de Yosef cambia en un instante.
Y ahí pasan dos cosas interesantísimas que nos enseñan mucho. Le dio vestimenta nueva a Yosef y le dio una esposa. Yosef y las vestimentas nos muestran, cuando estaba con el padre a los 17 años, el padre le dio una vestimenta, una túnica, que implicaba un lugar de privilegio dentro de la familia. Ahora que está con el faraón le da una vestimenta nueva, que implica el poder que iba a tener. Por eso, cómo nos vestimos muestra mucho de lo que somos. Los colores que elegimos, las formas que elegimos, muestran el nivel en el cual vamos a estar. Y le dio una esposa. Además le cambió el nombre. Safenat Pajnea, el que devela lo oculto. Así era llamado. Y le dio una esposa. Asenat, hija de Potifera. Potifera era el verdugo. Entonces acá hay un punto muy extraño. Yosef se termina casando con una egipcia, pagana. Entonces la interpretación posterior va a decir que la mujer de Yosef era la hija de Dina violada en Shekem. Por lo tanto, si esta interpretación es la correcta, estamos diciendo que Yosef se casó con su sobrina, porque Dina era la hermana de Yosef. Pero como todavía no estaba la Torá, entonces no estaba dada esa ley. Entonces cuando conviene se interpreta de una manera, de otra manera, se le da la vuelta. Desde mi punto de vista es muy simple. Se casó con una mujer que no era judía, y punto. De ese matrimonio van a nacer dos hijos, Menasé y Efraín. Menasé implica el que lo hizo olvidar de su agobio y le hizo olvidar la casa del padre, el sufrimiento por no estar con el padre y con sus hermanos. Y Efraín implica que fructificó en la tierra de su aflicción, de la aflicción, que es Israel. Bien, pasados estos acontecimientos, viene la otra parte de la historia que estamos leyendo. 7 años de abundancia, acopió mucho en graneros grandes, y después vinieron los 7 años de hambruna. Lo interesante es que no fue solamente la hambruna en Egipto, sino en todas las tierras alrededor. Por lo tanto, la tierra de Canaán, donde estaba viviendo el padre y sus hijos, empezaron a tener hambre. Entonces no tenían para comerse. Como uno le dijo a otro, que le dijo a otro, que le dijo a otro, que en Egipto se vendía, Jacob manda a sus hijos, vayan a comprar, así traen comida. Fueron sus hermanos. Cuando fueron sus hermanos, empieza la historia de la reconciliación de Yosef con la familia. Yosef los atendió especialmente y los acusó de ser espías. Ellos dijeron, no, nosotros ¿cómo vamos a ser espías? Nosotros venimos a comprar, tenemos un padre y un hermano menor, y esto y el otro. Entonces dijo, bueno, tráiganme al hermano menor que ustedes tienen y los voy a dejar libres y ahí me demuestran de que no son espías. Quedó con él como garantía de que iban a volver, Simón. ¿Por qué lo dejó preso a Simón? Porque de esa manera lo separó de Leví. Simón y Leví fueron los que atacaron a los de Shekem. Cuando se vuelven, les pone todo lo que compraron en las alforjas de sus animales y la plata con la cual le pagaron a Yosef. Le devolvieron con todo. Cuando vieron eso, dijeron, no, ¿qué pasó? Le contaron al padre lo que había pasado. Es muy interesante porque Yosef reconoció a sus hermanos, pero los hermanos no lo reconocieron a él, ya que había en el medio un
interlocutor. Eso nos muestra que Yosef estaba vestido de una manera totalmente distinta a la de sus hermanos, y ellos pensaban que no entendía lo que hablaban entre ellos. No entendía absolutamente todo. Simplemente que no dijo nada. Le dio tiempo al espacio para que se den cuenta de lo que habían hecho con él cuando era joven. Bueno, vuelven, le cuentan al padre, a Jacob, todo lo que había pasado, y Jacob, no, a mí no me van a llevar a Benjamín, se queda conmigo, no vuelvan, no quiero saber nada. Pasó el tiempo, se les acabó la comida. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vayan a comprar otra vez, lleven a Benjamín, pero lo traen de vuelta. Vuelven, y ahí lo recibe Yosef. Su mayordomo lo lleva a darles una comida especial. Los ordena en la mesa de mayor a menor. Les habla de Elohim, de Hashem. Todos estos son datos que van mostrando que había una interconexión entre los hermanos y Yosef, aunque no lo reconocieran. Cuando sirven la comida, Yosef y los egipcios comían separados, porque los egipcios no comían con extranjeros. Quiere decir esto que aunque fuera el segundo del faraón, estaba discriminado. Bueno, termina la comida y después se van con el padre de nuevo y le dice al mayordomo que ponga su copa, la copa de plata, en las alforjas con Benjamín. Lo van a buscar, encuentran las alforjas, la copa, y ahí el que queda preso ahora es Judá. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Porque Judá fue el que dijo, bueno, vendámoslo en su momento. Y ahora es el que dice, no podré soportar el dolor de mi padre. Ese es el momento más alto en donde se demuestra que sus hermanos, en principio, hicieron teshuvá. Es decir, reconocieron el mal que habían hecho con Yosef. En la próxima para allá vamos a leer que cuando se muere el faraón, le van a pedir a Yosef, bueno, no nos metas preso, ¿eh? Entonces, ahí Yosef les aclara que no se haga ningún problema, que él no va a reaccionar contra ellos. En resumidas cuentas, Miketz está para allá, generalmente, la mayoría de las veces, ocurre en tiempo de Hanukkah. De la esclavitud a la libertad, de la oscuridad a la luz. Miketz, y ahí la palabra Miketz, es el tiempo del límite sin fin. ¿El fin de qué? De la separación de Yosef con su padre y su familia. Pero también nos muestra que muchos acontecimientos suceden al mismo tiempo y parecen en principio que están desconectados, pero están armados en una escalera para que se llegue a un punto determinado. Por ejemplo, mientras Yosef era esclavo, su padre y sus hermanos estaban en Canaán. Cuando Yosef asciende, viene la abundancia y después viene la bruma, por un lado. Por el otro lado, su padre y sus hermanos se habían sacado a Yosef como un problema. Su padre pensaba que estaba muerto, estaban en su tierra y viene el hambre y tienen que tomar decisiones. Bueno, bajamos a Egipto. No sabían que Yosef estaba en Egipto. Mientras sucede una cosa, sucede la otra.
Mientras sucede la abundancia, sucede la hambruna. Y después, todos esos acontecimientos terminan en un punto en común. Que Israel descienda a Egipto, donde después estará 400 años como esclavo. Yosef vio cumplir sus sueños de juventud. Sus hermanos y su padre se postran ante él. Para que pasaran esos sueños, tuvo que pasar por distintas experiencias, al punto tal que cuando su ego había disminuido, entonces creció en él vida interior. Y eso le permitió estar preparado para las funciones que tenía que cumplir, que es no solamente ser el segundo de Faraón, sino ser el que iba a alimentar a toda su familia. La misión de Yosef es proteger a Israel. Yosef en la Kabbalah es Yesod, el fundamento, que trae Malkut, el reino, la presencia del reino físico a su familia y sus hermanos. ¿Cómo hizo Yosef para poder pasar todos esos años sin quejarse ante Dios? No hay una sola queja escuchada de Yosef. ¿Cómo pudo ver que todo lo que pasaba a su alrededor era abundancia y él era esclavo y trabajaba para otros? Porque hubo una fuerza divina que lo sostuvo. Y eso es producto del poder que Dios le da al alma. Cuando el alma se encamina directo hacia la vida interior. Todos tenemos experiencias en este mundo. Y cada uno tiene que encontrar el sentido de las experiencias que les toca vivir. La mayoría de las veces no decidimos las experiencias que llegan. Llegan por sí mismas, porque Dios las manda. Por eso, Yeshua nos enseña dos cosas muy puntuales que tienen que ver con la vida interior, ni con la religión, ni con la religiosidad, ni con la institución, ni con los libros, sino con la vida del alma. Y era de lo que enseñaba Yeshua concretamente. El reino de los cielos, Mateo 13, es un tesoro escondido en un campo, donde un hombre lo ve, lo esconde y compra ese campo. ¿Qué está diciendo acá? Esto hay que interpretarlo en el Sod, en el misticismo. El reino de Dios es la presencia de Dios en el corazón, en el alma de la persona, la Shekhinah. Y es un tesoro escondido. ¿Por qué? Porque está dentro y está dormido. Hay que despertarlo. El campo es el corazón. Una vez que el hombre encuentra ese punto de contacto directo con Dios, lo esconde. No sale a relucir. Sí, porque Dios me dijo, porque va a pasar tal cosa, porque la Biblia dice tal otra. No, lo esconde. Y después va y compra ese campo. Es decir, aplica toda su vida a que crezca eso que ha descubierto, que es la vida interior. Cuando el alma despierta, se producen cambios en la conducta de la persona. Aparece la paz, el equilibrio, el éxito, las buenas decisiones, la solución de todos los problemas. No es porque es un regalo del cielo. Y Dios le regala a uno sí y a uno no.
tiene que ver con la conjunción del alma con las leyes divinas. Entonces todo se va equilibrando y todo va mostrando la solución a todas las circunstancias. No es mágico, es real y es muy simple. Vivir para unirse con el Creador es lo único sustentable de esta vida. El resto pasa todo. Pasan los años en el cuerpo, pasa el dinero, pasa el éxito, pasa el fracaso. Todo pasa, todo pasa. Lo único que queda sin tiempo y sin espacio es la vida del alma. Y hay que protegerla. Obviamente, el alma que despierta ingresa en otro nivel de existencia. Entonces, a su alrededor se lo observa como que está ido de esta realidad. En realidad es al revés. Está en el centro de la existencia. Y lo externo es lo que está en un plano más bajo. Ahora, cuando se aprende esto, es necesario alcanzar lo que alcanzó Yosef, la humildad. Porque si despertó el alma, no es para creerse en un plano superior. Por el contrario, sino vivir con mucha humildad, porque es un regalo divino que se alcanza con esfuerzo y con trabajo. Otra cosa que nos enseña Yeshua: pedí y se te va a dar. Pedí y se te va a dar. Busca y vas a hallar. Llama y se te abrirá. ¿Qué está diciendo Yeshua con esto? Pedí por qué estás viviendo la experiencia que vivís y se te va a dar el sentido de la experiencia. Buscá sabiduría y la vas a encontrar, porque no hay nada oculto. Llama a las puertas del cielo y se te van a abrir. Ahora, ¿qué es llamar a la puerta del cielo? No saberse la Biblia de memoria, eso es lógica, no sirve. Leerse todos los libros, no sirve. La religiosidad no sirve. Son niveles que son bastones para dar el próximo paso. Para abrir la puerta del cielo, hay que ingresar al alma, que es en donde Dios pone su presencia. Es interno, no externo. Cuando estás en equilibrio con lo interno, con la vida interior, entonces lo que sucede alrededor se equilibra por sí mismo. Hay un momento de la tefilá, de la oración, en donde se puede acceder al contacto directo con Dios, llamada la puerta del cielo. En lo práctico, la oración
la tefilá. No es pedirle a Dios que sea misericordioso y que sea bueno. Que mire y que conozca nuestros problemas. Dios te los envía y lo sabe todos. Así que igual tenemos el impulso de la necesidad. Entonces, ay Dios, te pido esto, y que pase aquello, que pase el otro, que pase aquello, bla, 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 bla. Y te pido esto. Sí. Cuando terminaste todo eso, viene el instante más profundo del encuentro con Dios. El más profundo, que es el silencio absoluto. Ya está, ya pediste, ya rogaste, ya le dijiste, ya está, se terminó, listo. Y ahora entras en la nada, en el vacío. Ya tu ego desplazó todo lo que quiere pedir. Ya está, ya lo pediste. Y ahora, ese es el instante en la oración en el cual ingresás, el alma ingresa al reino divino. No hay pedidos, no hay quejas, no hay esperanza. El alma que logra aquietarse en la presencia divina empieza a recibir lo que produce la presencia divina en el alma. ¿Y qué produce? Paz. Amor eterno e incondicional. Triunfo. Éxito. Bienaventuranza. Todo lo que estamos pidiendo continuamente, ya está todo, está ahí. Pero para eso hay que unirse, olvidándose de sí mismo. Ya pediste, ya dijiste, ya prometiste, ya está, listo, basta. Silencio absoluto. En el silencio absoluto, las puertas se abren. Y el alma encuentra todo lo que buscaba mediante el estudio y esta palabra, y me enseñaron, y esto se interpreta. Cuando calma todo eso, ya está, listo. Es cuando el alma se abre a recibir directamente de la fuente divina. La puerta del cielo no tiene tiempo, no tiene espacio. Todas las dimensiones de la existencia se unen en el aquí y ahora. Y ahí el alma, de acuerdo a las palabras de Yeshua, encuentra el sentido de las experiencias que está viviendo y todo lo bueno que va a ir llegando día tras día. A devolución de eso, el alma tiene que servir al Creador. ¿Dónde y cuándo servirle al Creador? En todo momento, en todo lugar y de la mejor manera posible. No porque el otro necesita o quiere, sino porque se está actuando de acuerdo a la ley divina. En resumidas cuentas, esta para allá nos muestra cómo en un instante de la esclavitud, Yosef pasó a ser el segundo del dueño de las grandes tierras y de la riqueza de Egipto. Por ende, toda alma, tiene la oportunidad de conectarse directamente con el Creador para dejar de ser un esclavo de su propio ego para pasar a ser el dominante de su propia alma. Por último, cierro con lo siguiente. Yosef de ser esclavo pasó a ser el segundo faraón, pero siempre estuvo debajo de la autoridad del faraón. Por lo tanto, el alma, por más que se eleve y aprenda y madure, siempre va a estar debajo de la autoridad máxima que siempre es Dios. Shabbat Shalom.
Sí.